Buenos días a todos y a todas. Un placer estar acá. Mi nombre es Andrés Felipe. Yo soy de la ciudad de Manizales y hago parte de una organización que se denomina Fundación Comunitaria Huellas de Vida. ¿Sí? Importante aclarar que es una organización que surge del seno de una comunidad, ¿sí? En una época de olvido, una época en que la muerte azotaba nuestros territorios. Y es allí como surge esta posibilidad de vivir, de resistir y de transformar. ¿Sí? Por eso, digamos, estas especies de reflexiones que queremos compartir se denominan huellas que emancipan, educan y se reproducen. ¿Sí? Para eso quisiéramos como compartir algunas experiencias anecdóticas y a partir de esas anécdotas ir haciendo algunas reflexiones que nos posibiliten como pensar la educación, ¿verdad? Eh, bueno, decir que Huellas de Vida es una organización que se reúne en un barrio popular, ¿sí? Y que finalmente ese espacio hace un espacio que se ha apropiado como un lugar de encuentro, también como un lugar de disputa, como un lugar de encuentro con la palabra principalmente, un encuentro en el que hemos hecho de la educación popular nuestro, nuestro propio currículo, nuestro propio espacio formativo, ¿sí? Digamos que allí le hemos podido darle intencionalidad a nuestras acciones, a lo que queremos formarnos, a lo que queremos hacer, a las proyecciones que tenemos de cómo lo trabajamos, de cómo lo queremos. ¿Sí? Es un espacio principalmente para hacer y para vivir. Yo creo que este espacio como un espacio de aprendizaje nos ha permitido formarnos como personas, darle intencionalidad a la vida, a nuestras proyecciones políticas, organizativas, filosóficas, de vida, familiares, ¿cierto? Pero también nos ha posibilitado hacer lo que queremos, casi que es un espacio que nos posibilita hacer lo que le apasiona, desarrollar todo su potencial, ¿sí? Y sobre todo vivir, yo creo que es un espacio que nos posibilita amar la vida profundamente, nos posibilita sentir lo que siente el otro, tener la posibilidad de colectivizar las rabias y volverlas en indignación profunda, pero también en ideas que se llevan al plano de lo comunitario, ¿cierto? Eso es una organización que, si bien tiene unos estatutos y todo el marco de lo legal o jurídico que implica una organización como una fundación constituida legalmente, es una organización que transita por las diferentes temporalidades en formas organizativas. Es decir, aquí no hay estructura de comités, los tenemos 2 años, después trabajamos por ejes, después trabajamos por áreas, después trabajamos por proyectos, después trabajamos por grupos, por colectivos. Casi que la realidad misma nos va mostrando como cuál es nuestra forma organizativa, ¿sí? Tenemos nuestros propios proyectos con semilleros de liderazgo, con procesos, ¿cierto? Que nos ha mostrado esa la importancia básicamente de que una organización se piense no solamente en actividades, hablamos, tratamos de cuestionarnos, aunque nos cuesta, es como que hacemos en términos, si lo que hacemos es recreacionismo social, ¿sí? Y cómo profundizar procesos de largo aliento. Yo creo que el proceso más bello que nos ha enseñado en esta organización ha sido los semilleros de liderazgo, ¿sí? Como pequeñas escuelas que posibilitan que los chicos desde muy pequeños, desde los 6 y 12 años, hagan tránsito, pasen a unos semilleros ya de adolescentes y posteriormente pasen al grupo base de la organización. Sí, ya llegan allí, digamos, con cierta capacidad de liderazgos de coordinar otros procesos organizativos de la fundación, ¿cierto? Hemos encontrado en esta organización el sentido de la educación, sí, yo creo que hemos tratado de darle fuerza a nuestro nombre como huellas, huellas que marcan un camino, como que cada uno de nosotros es una huella también, no solamente que llega, sino que se queda y que pasa también. Y en esa medida, digamos que hemos tratado de que esas huellas de lo que hacemos, de lo que vimos y de lo que aprendemos allí, pues no se queden solamente en un paso, sino que posibiliten que otros sigan transitando por los caminos de la educación y de la rebeldía principalmente, ¿cierto? Sentimos que Huellas de Vida es un espacio que nos ha posibilitado varias cosas, ¿sí? Nos ha posibilitado educarnos desde lo que queremos, no desde lo que el sistema nos impone, no desde un sistema que tiene un currículo donde nos da español, matemáticas o nos enseña, digamos, lo que cualquier de pronto organización institucional propone, que es obedecer, sino que es un espacio principalmente para hacer, para indignarnos con el mundo. Nosotros digamos que tenemos como algunas reflexiones, ¿cierto? Digamos, comprensiones, por ejemplo,
que hay que disputarse la palabra, ¿sí? Y la palabra se disputa en la calle, ¿sí? Finalmente la calle es el espacio de lo común, pero también es el espacio de lo político, pero también es el espacio de lo propio. Y en esa medida tratamos de que nuestras acciones no sean en espacios cerrados, sino que sean en el parque, sean en la calle, sean irrumpir constantemente con la cotidianidad del espacio, de la calle, porque es allí donde la gente tendrá que preguntarse, es allí donde la gente tendrá que cuestionarse, es allí donde la gente tendrá que abrir las perspectivas y las miradas y que no naturalicen lo que tradicionalmente se ha dicho como lo normal o como lo bueno, ¿cierto? Eh, yo creo que esto también digamos que nos ha llevado eh, un poco como a comprender eh, qué implica para nosotros algunos asuntos que no nos enseñan en la universidad, ni en la escuela, ni en otros espacios, ¿cierto? ¿Qué implica, por ejemplo, que nosotros, nuestro currículo, ¿no? Nuestras formas de organizativas y de resistencias posibiliten hacerle frente a un centro comercial que puede en un territorio y cuál es la lectura que hacemos, cuáles son las reflexiones que hacemos como organización de eso que implica frente a la economía popular, por ejemplo, que implica frente a la mayoría de personas de un barrio que viven de la economía informal, que viven de la tienda, de la frutería, que implica que un centro comercial llegue o un gran cadena de mercados frente a eso, ¿sí? Y allí nuestra lectura, más allá de decir si eso es necesario, que evidentemente no lo es, pero que implica organizar la gente para que la gente entienda y se pueda movilizar frente a eso, ¿sí? Y frente a eso, para nosotros, la movilización, el paro, el plantón, el cacerolazo, la marcha, son formas organizativas necesariamente legítimas y necesarias digamos, en un mundo que implica todo el tiempo individualizarnos, que implica un poco perder los lazos de asolfería, como nosotros llamamos, los lazos del tejido del otro, con el otro y por el otro, ¿cierto? Frente a eso, nosotros venimos hablando también de un tema que es la reforma urbana integral, ¿sí? Y es que implica en territorios como los que nosotros vivimos unas condiciones mínimas del buen vivir, como el derecho a la tierra, cómo hacemos para que nos garantice un derecho a la tierra, para poder que cultivemos nuestros alimentos, para que tengamos un lugar digno para vivir, un lugar, la vivienda digna también, el empleo digno, ¿sí? El ocio, la colectividad y la construcción de comunidad. Si sentimos que es necesario que las comunidades definan también cuáles son sus formas de vida, qué es lo que quieren, cómo lo quieren vivir, ¿sí? Y eso implica, eso parte por espacios en que pues tenemos este sistema capitalista nos consume, nos absorbe, pero que también nos desgasta, ¿sí? Y que frente a eso la salida nuestra que hemos encontrado ha sido las diferentes formas de resistencia. Resistir desde lo más cotidiano, desde la palabra, pero también desde el encuentro, pero también desde el panfleto, pero también desde el manifiesto, expresando nuestras inconformidades frente a lo que pasa, ¿sí? En ese sentido, pues digamos que también es importante que este espacio de educación que ha sido huellas de vida se ha preguntado qué implica la desmilitarización de los cuerpos y los territorios en un país como Colombia, donde se nos ha vendido la muerte, donde se nos ha vendido la guerra, como la salida, donde es más fácil ingresar al cuartel militar, donde es más fácil ingresar a prestar servicio militar a la policía o al ejército, que ingresar a la universidad, ¿sí? Y frente a eso, desmilitarizar los cuerpos implica todo un ejercicio, digamos, de trabajo corporal también, ¿sí? Desmilitarizar la palabra, desmilitarizar el cuerpo, pero también desmilitarizar la vida, de cuestionar las diferentes formas de ir a escenarios, de dar el debate así. Hoy estamos, por ejemplo, con varias organizaciones a nivel nacional tratando de proponer la papeleta estudiantil, que es que en estas elecciones que se aproximan en el país de consejos municipales de juventud, pues los jóvenes puedan decidir si realmente quieren que en el país sea obligatorio prestar servicio militar o no, ¿sí? O prefieren que sea obligatorio ingresar a una universidad, más bien, ¿cierto? Y eso implica poner en disputa también los escenarios del Estado y las políticas del Estado, ¿sí? Pero creemos que hay que hacer una combinación de diferentes formas de lucha, como nosotros lo llamamos, ¿sí? Eh, por último, sentimos que la educación debe tener unas funciones, ¿sí? Unas funciones de nuestras experiencias. La primera tiene que ser una función crítica, ¿sí? Y es decir, una educación que no moldee, que nos posibilite ser, que no nos dé verdades absolutas ni verdades relativas. Es más, que ni siquiera nos dé respuestas, sino que una educación dé la posibilidad de hacernos más preguntas, de dejarnos más inquietos, de dejarnos un poco más, con más inquietud, con más ganas
de querer buscar respuestas, ¿sí? Lo segundo es una educación que nos posibilite ser rebeldes, ¿sí? Y cuando es no ser rebeldes, es una educación que nos posibilite transformar la vida cotidiana, que nos posibilite atrevernos a desobedecer, que nos posibilite desencadenar la palabra y decir lo que incomoda, decidir lo que las demás instituciones o personas quieren que escuchemos, una educación rebelde que nos posibilite liberarnos, que nos posibilite desatarnos y no limitarnos sobre todo, que nos posibilite ser, ¿sí? Como tercero, es una educación política. Cuando hablo de una educación política, es una educación que se pregunte la cotidianidad de los territorios, ¿sí? Por un lado, no puede ir el contenido teórico, gramatical, no puede ir un contenido meramente curricular de una universidad, de una institución educativa, sino que eso debe dialogar con las cotidianidades de los territorios, de dialogar con qué pasa en el caso colombiano con el asesinato sistemático de líderes sociales, el incumplimiento del acuerdo de paz, con la militarización de la vida, con el desempleo, con las diferentes formas de violencia, ¿sí? Con el desarraigo de la tierra. Yo creo que la educación debe empezar a mirar esas lecturas que hay allí que responden a las necesidades de la gente y no a las necesidades del mercado principalmente, ¿sí? La función de la educación no puede ser una función netamente individualista, de sacar personas que salen netamente a buscar un escenario laboral, que es lo que se nos vende, sino que nos debe sacar para vivir más que para emplearnos, ¿sí? Y por último, una educación que necesariamente debe ser emancipadora, ¿sí? Y cuando hablo de emancipadora, hablo de una educación que nos posibilite el lugar de lo común, que nos posibilite colectivizar las resistencias, que nos posibilite colectivizar las rabias, encauzar la vida, encauzar una vida militante, ¿sí? Y yo siento que en este momento el papel fundamental de la educación debe ser una educación que posibilite la militancia de la vida, la militancia de la movilización social, de la organización, de construir lo colectivo, ¿sí? Yo creo que es el reto fundamental de una educación que posibilite vernos entre nosotros. Si algo nos deja ese escenario de pandemia, es la importancia de la colectividad. Sí, yo creo que ahí casi que nos derrumbó un poco, nos derrumbó y dejó mucho más eh, entrever un poco el fracaso del sistema capitalista y neoliberal. Sí, yo creo que eso es lo que nos debe posibilitar esta educación. Sí. Y por último, esto sí es lo último, lo prometo, es que esta educación nos debe posibilitar pensarnos como sujetos enraizados en la historia, como decía Seligman, ¿cierto? Y es que demos cuenta de nuestra historicidad, que demos cuenta de nuestras vivencias, de nuestros relatos, pero que nunca que posibilite comprender que las memorias también tienen silencios, que las memorias también han sido violentas, que no hay una sola memoria, que hay memorias ocultas, que hay memorias insurgentes, que hay memorias desde lo más íntimo de las personas y que la razón de ser de que las personas lleguen a una organización hace parte de toda una historicidad de memorias, de dolores, de alegrías, de sufrimientos, de rabias, que no se pueden quedar allí, sino tienen que colectivizarse en escenarios de resistencia como el Huellas de Vida.